Hola, mi nombre es Tiffy Rubinat. Bienvenidos al podcast de Wealth in Español. Hoy tenemos como invitada a Agustina de Kilómetros Recorridos y vamos a estar hablando acerca de 3 etapas con 3 visas distintas en 3 años en Australia, cómo es pasar de por ahí una Work and Holidays o una visa de estudiante a conseguir trabajo profesional y un camino hacia la residencia para terminar invirtiendo. Hola, si estás disfrutando del podcast y a la vez aprendiendo, no te olvides de suscribirte. Ahora sí, que comience el show. Bienvenida, Agustina, ¿cómo andás? Bien, muy bien, ¿cómo va? Muy bien, por suerte. Quiero decir que acá empezó recién a diluviar, empezamos la conversación y estoy escuchando la lluvia de fondo. Y por un lado es lindo tener lluvia, por otro lado digo, no, quiero que llegue la primavera y sentir que estoy Sí. en Yo primavera. estoy acostumbrada desde acá, la verdad que la lluvia no nos ha dejado de lado un solo día, ¿no? Vos Pero ahora bueno, estás en Melbourne, ¿verdad? sí, correcto. Bueno, ¿querés empezar contándole a la audiencia un poco acerca de vos y tu camino? Así es. Bueno, mi nombre es Agustina, yo tengo 26 años, soy de Córdoba, Argentina, vivo en Australia hace 3, soy ingeniera industrial, llegué por primera vez en noviembre del 2019, o sea, viví un par de meses pre-pandemia hasta que se cayó todo. Yo llegué con Working Holiday. Viví en Sydney en su momento, después, bueno, viví toda la pandemia en Sydney, como un working holiday yo no pude extender por COVID, claramente, me convertí en estudiante, cuando me hice estudiante me vine a vivir a Melbourne, en donde estoy actualmente. Fui estudiante un año y ahora estoy con Partner Visa porque mi novio es australiano, así que camino a la residencia, si Dios quiere, el año que viene. Y nada, trabajo desde mi casa como ingeniera en una empresa manufacturera de acá de Australia, en el área de supply chain. No, esa es mi corta introducción. O sea, dentro de este contexto, vos acabas de contar que, bueno, llegaste en un momento muy único, a los pocos meses explotó la pandemia y en estos últimos 3 años pasaste por 3 visas distintas. Me imagino que también habrás navegado mucha incertidumbre, ¿no? Muchísimas. Sí. Pero el objetivo o tu plan de viaje cuando saliste de Argentina era venir a Australia y más allá de que estabas viniendo con el Work and Holidays, vos querías lograr tener un trabajo profesional y si podías quedarte en Australia era parte del plan, ¿no? Sí, exacto. Yo a Australia vine sola. Fue un plan que yo tramité en 6 meses después de haberme recibido de la Facu en Córdoba. Yo dije, bueno, Australia será. Y en su momento, por haber tenido una carrera universitaria y por mi edad, yo todavía era elegible para la Working Holiday, por ende era una de mis primeras opciones para poder entrar al país. Pero la realidad es que sí, o sea, yo siempre tuve bien presente en mi cabeza que yo quería trabajar como profesional. ¿Cómo iba a hacer para conseguirlo? Esa ya era otra historia, pero bueno, yo por lo menos quería llegar a Australia y ver cómo funcionaba todo para ver qué tan fácil sería. Mi sueño, mi ideal era que me sponsoren siendo ingeniera, y eso era lo que yo creí cuando llegué, pero bueno, obviamente 3 meses y vino el COVID, así que todas mis opciones de sponsor, la verdad que murieron en el intento, y después por eso me convertí en estudiante como para poder quedarme hasta pensar un plan C de qué otras opciones podía usar para quedarme. Le buscaste la manera. ¿Y qué Sí. te atraía de Australia? ¿Ya conocías antes de venir? No, yo la verdad que no tenía ni idea de Australia y para serte completamente sincera, era un país, yo quería irme de Argentina, eso era lo único que yo tenía claro en mi cabeza, a un país de habla inglesa. Yo no tengo problemas con el inglés y sí tenía como en su momento ese miedo de decir no me quiero ir a un Dinamarca o a un Finlandia, a un país en donde no sé leer ni un cartel, y admiro Claro. muchísimo a los que lo han hecho, la verdad. Un país de habla inglesa con Working Holiday, la verdad que nosotros no tenemos tantas opciones. Y por el tema del clima, obviamente Australia siempre sonó bastante. Y en su momento, en el 2019, cuando yo empecé a averiguar todo, no sé por qué, pero hubo un boom de los argentinos viniéndose para Australia. Y bueno, era como muy difícil no escuchar todo eso, de todo ese ruido acerca de este país. Y ahí fui. Ahí fui. Definitivamente la moda fue creciendo, yo creo que cada vez más y más, Sí, no solo de Argentina, creo que de Latinoamérica en general, ¿no? Miran a sí, Australia como un país lindo,
Sí, estable. en donde podés ganar mucho por hora, en donde está el trabajo casual, en donde podés trabajar un par de semanas y después ahorrar y viajar. Todas esas costumbres y rumores de los que se dice de este país son ciertos y atraen muchísimo, sobre todo a los que estamos todavía del otro lado. Total, total. Y entonces vos en cierto momento, y no sé cuándo, arrancaste con tu canal llamado Kilómetros Recorridos para empezar a compartir tu experiencia, y lo que vos me contaste es el motivo por el cual arrancaste, es porque te hubiera gustado a vos tener esa información antes de venir, donde ya hay mucha información acerca de viajar recorriendo y hacer un poco más vida de backpacker, pero no tanto información acerca de cómo venir y poder lograr ese trabajo profesional, ¿verdad? Exactamente, no lo podrías haber descrito mejor. Esa es la realidad. O sea, yo empecé mi canal en Spotify en febrero de este año, básicamente gracias al empuje de mi hermano, porque él me dijo, o sea, yo con mi personalidad, no porque soy ingeniera, pero mi personalidad en realidad yo soy muy organizada, muy detallada con mi vida, eh, y eso lo vimos como un atributo positivo de que yo empezando un podcast podía explicar la situación, cómo es mi vida, cómo es la vida, digamos, el lado B de venir a vivir a Australia, eh, sin eso que vos decís de la vida del backpacker, porque yo por A o por B, digamos, no la hice, y qué otras alternativas hay en este país en donde también se puede vivir muy bien, en donde si tenés objetivos y sueños de trabajar como profesional lo podés lograr, que no necesariamente tenés que vivir en el norte, que sí, yo estoy en Melbourne y hace frío, pero bueno, no está tan mal, también se puede vivir acá abajo, y nada, otros atributos que por ahí mucha gente no conoce de Australia, porque como decíamos al principio, los rumores son que cobras mucho por hora, que trabajas casual, que el surf, que el backpacking y qué sé yo. Hay un montón de otras cosas que hacen este país hermoso y el país que hoy yo elijo vivir. Perfecto. Y entonces, ¿cómo lograste empezar a trabajar como ingeniera? Una historia muy graciosa en realidad. Yo hace un año que estoy en esta empresa y yo acá en Melbourne el año pasado, cuando todavía estábamos con lockdowns y en COVID y qué sé yo trabajé muchos meses en un restaurante argentino que hay acá abajo. Yo le digo acá abajo porque bueno, vos estás en Sydney, pero que hay acá en Melbourne que se llama Asado. Yo trabajé con ellos muchos meses. Muy Eh, rico, voy a decir que es muy rico. ¿Lo recomiendan? Sí. No, buenísimo el restaurante. Yo trabajé con ellos desde febrero que llegué de Sydney hasta noviembre que empecé en esta empresa. Eh, y nada, una noche yo estaba sirviendo ahí una mesa, súper random, 3 personas, 3 hombres, franceses los tres, y yo ya venía hace un tiempo a esta parte, porque yo, digamos, en lo que fue mi periodo como estudiante, hubo un par de meses donde yo puse en pausa mi búsqueda como profesional, porque no me daba el tiempo, digamos, para hacer todo. Y cuando la reactivé dije, bueno, el único lugar en donde yo puedo llegar a hacer algún networking es mi lugar actual de trabajo, por ende el restaurante. Entonces yo, el restaurante, la ventaja que tenía era que iban muchos grupos corporativos, mucha gente que cuando terminan su día laboral iban a comer ahí. ¿Puedo Eh, comentar algo? Yo las veces que he ido a asado fue por trabajo y fui sí, 2 veces. O no sea me que es verdad. sorprende. Sí. Eh, Muchos grupos corporativos obviamente van ahí por reuniones, por eventos laborales, etcétera, y yo aprovechaba esos momentos para terminar, llevar la cuenta y decir, bueno, muchas gracias, espero que hayan disfrutado su cena, yo soy ingeniera, estoy buscando trabajo, si saben de algo, bla, bla, bla. Y este grupo, nada, estas personas la verdad que re bien, súper predispuestas a ayudarme, me agregaron a LinkedIn, empecé como a generar mi red de conexiones con ellos, porque yo hasta ese momento no conocía casi nadie acá de Melbourne, sobre todo. Esta persona me puso en contacto con diferentes agencias de recursos humanos, diferentes personas que me podían poner en contacto con ABC, y ahí terminó una persona que conocía a alguien en la empresa donde yo estoy, me organizó una entrevista y bueno, a los 2 meses entré. Qué Eso bueno. fue. Y qué loco que buscaste la oportunidad dentro de lo que eran tus opciones, ¿no? Y que nunca dejaste de buscar, porque me imagino que también hay muchas personas que en situaciones similares no se las juegan a presentarse y a decirlo, ¿no? Como estoy buscando trabajo. Así No, yo, que la verdad, o sea, si yo lo pienso, la Agustina del 2018-2019 en mi vida hubiera
me hubiera plantado al frente de una mesa y decir, soy ingeniero y estoy buscando trabajo. O sea, nunca. Pero obviamente hay que readaptarse, eso hace, yo creo que el viajar solo tiene muchísimo de eso, el adaptarse y te conoces a vos mismo. O sea, yo nunca me hubiera creído capaz de ponerme en esa situación y sin embargo lo hice y gracias a eso hoy tengo el trabajo que tengo. Y eso que vos dijiste, o sea, yo con la situación actual en la que yo me encontraba traté de sacarle el máximo provecho. O sea, yo estaba trabajando en un restaurante y yo quería trabajar como profesional. Ese era mi único lugar de networking al que yo me podía meter, de networking en donde ellos me vean de manera física. O sea, LinkedIn está buenísimo, pero a mí me gusta el tacto, me gusta que me conozcan, que sepan lo que estoy dispuesta a hacer, y me parece que no hay mejor cosa que presentarte cara a cara con esa persona. Así que ahí Es fue. un, es un re buen punto. Yo acá voy a decir que a mí la situación, mucha gente me pregunta, porque ya estoy hace 7 años y medio en Australia, acerca de hacer entrevistas y recomendaciones, y algo que a mí se me complica muchísimo es que yo hasta ahora no vengo haciendo entrevistas. Sí he hecho, o sea, yo tuve la suerte de que me transfirieran en la empresa que trabajaba en Argentina a Australia, entonces hice una entrevista interna, que no es lo mismo hacer una entrevista interna dentro de una empresa que entrevistar por primera vez. Y después, cuando conocí a Dom y Peter, que son los cofundadores de Wealthy, de vuelta, no tuve que hacer entrevistas, teníamos a alguien en común que me sugirió introducirme, nos juntamos a charlar un día 30 minutos, y es lo que vos decís, el cara a cara y el charlar con alguien y hablar de lo que a uno le interesa y lo que uno sabe, y lo que es mucho mejor que tener una entrevista. Habiendo dicho eso, más allá de que yo no entrevisté, yo sí he entrevistado a muchísimas personas. Y, y justo antes de arrancar esta charla estábamos teniendo una mini conversación y vos me comentabas de varios mensajes que sueles dejar. El gran mensaje que a mí me resonó cuando vos me estabas comentando, me dijiste, hay muchos de nosotros que emigramos y que no necesariamente creemos en nosotros mismos o no sabemos vender, y si uno no cree en uno mismo, la otra persona no va a creer en vos totalmente, ¿no? Y es tal cual. Una de las cosas que a mí me impresionó haciendo entrevistas es que los australianos y la gente que se cría en países de habla en inglés, mayormente anglosajones, son muy buenos vendiéndose. Obviamente yo estoy convencida de que uno nunca puede terminar de conocer a una persona y si va a ser buena en su rol o no en una entrevista, ya sea de 30 minutos o 2 horas, no importa, pero es increíble, son excelentes en todo. Después empiezan a trabajar y por ahí no son demasiado buenos, ¿no? Y como latinoamericanos yo creo que no sé si estamos tan entrenados para hacer buenas entrevistas. De hecho, yo considero que yo no entrevisto bien, por ejemplo. Yo creo que en realidad, bueno, obviamente el primer obstáculo que viniendo a Australia pueden llegar a tener algunas personas es el tema del idioma, y es súper válido, eso obviamente inhibe muchísimo a la persona, pero más allá de eso, o sea, yo inclusive, yo no hasta el día de hoy no me considero una buena vendedora, no me considero una persona que sepa vender, y necesitaba a mi hermano que venga al lado mío y me dijera, ponete a hacer el podcast porque sabes lo que estás haciendo, para darme cuenta que sí, sé lo que estoy haciendo y me gusta, lo disfruto. Y obviamente cuando vos tenés pasión por esas cosas, la venta viene sola. Sí. Que sin ir más lejos, lo que a mí me pasaba en el restaurante, siguiendo con el mismo moto de que no me sé vender y qué sé yo en el restaurante gané el premio por la vendedora de carne más alta, y es porque a mí me encanta. Entonces yo no lo notaba como algo, digamos, que a mí me cueste o un desafío, porque yo disfruto y yo amo la carne y obviamente te la voy a vender porque necesito que vos disfrutes eso tanto como yo, ¿me entendés? Y de eso se trata, por eso de que lo que vos dijiste recién, si vos no te crees a vos mismo, si vos no crees en vos mismo, ¿cómo la otra persona va a creer en vos? Y eso cambia muchísimo. Por eso, sin decir de que la forma tradicional de buscar trabajo, de la entrevista tradicional no funciona, porque no es así, me parece que está buenísimo recalcar de que conocer a la persona, aunque sea no ni siquiera personal, por un video, mandarles un mensaje personalizado, decir, che, me encantaría que me dediques 5 minutos de tu tiempo, capaz que reciba 10 no, pero un sí y listo, ya con eso podés arrancar. Totalmente, totalmente. Y entonces vos has ido pasando de etapas en Australia
y ahora en esta etapa que ya estás relativamente cerca de obtener la residencia permanente, hace un tiempito empezaste a enfocarte más en lo que son las inversiones, ¿verdad? Ujú, así es. ¿Cómo arrancaste a pensar en inversiones? Bueno, yo el año pasado, ya mi segundo año acá en Australia, yo logré lo que era mi objetivo personal de ahorros, y los pasé, o sea, venía ahorrando bastante, inclusive durante la pandemia yo fui muy afortunada de no perder mi trabajo con la pandemia en Sydney. Ahorraba bastante porque no tenían que gastarlo, porque estaba todo cerrado. Entonces, una vez que llegué a ese punto, yo siempre tuve en mi cabeza que yo no quiero trabajar hasta que me muera, no por una necesidad económica, capaz que trabaje porque yo soy una hormiguita, digamos, yo necesito siempre estar haciendo algo, pero no por esa necesidad del tener un sueldo para poder vivir. Bueno, para adelantarme a eso significa que yo tengo que tener un colchón suficiente para que el dinero no sea un problema en mi futuro. Con todo lo que fue el COVID, en realidad hubo un movimiento enorme de las bolsas, los fondos de inversión, cripto, etcétera, etcétera, decían cuanto antes empieces mejor, pensá en tu futuro, porque son inversiones a muy largo plazo. Y obviamente, o sea, quieras o no quieras, en algún momento, alguna noticia o algún mensaje te va a llegar. Y bueno, yo es como que no lo escuchaba hasta que los tuve que escuchar. Y dije, bueno, en realidad tiene algo de sentido. O sea, yo tenía mis ahorros en el banco y todo el mundo sabe, digamos, ahorros en el banco están estancados, inclusive hasta puedes perder si hay inflación. Entonces dije, bueno, de lo que yo tengo ahorrado, siempre hay que tener un fondo de emergencia, que se le llama, o que yo le llamo, una porción a la que yo tenga acceso siempre en el caso que a mí me pase algo, sumado, digamos, que nosotros siendo inmigrantes, todo nos puede pasar y no tenemos un backup, porque nuestra familia está en Argentina en mi caso. Hasta un pasaje te puede salir muy caro y tenés que tener esa plata para poder volver a Argentina, por sea el caso que sea. Sin ir más lejos, todo el tema de la salud acá en Australia, no siendo australiano, también es muy difícil. Entonces, por ahí, ese fondo de emergencia para nosotros es un poco más alto que para otras personas. Pero ¿Puedo bueno, preguntarte si el fondo de emergencia está hecho en base a un valor neto o a un porcentaje de tu costo de vida, o cómo lo calculaste, cómo definiste ese fondo de emergencia? fue básicamente un número en donde yo dije, bueno, yo tengo una app en mi celular en donde yo traqueo mis gastos, en donde yo sé bien qué gasto por mes, sola o con mi pareja, y en relación a eso versus lo que gano, bueno, cuánto yo estoy dispuesta a ahorrar y cuánto me dejo yo para leisure y gastos X. Se puede decir que es un porcentaje, pero era más un número que yo tenía en mi cabeza, de decir, yo menos que esto en mi cuenta no quiero tener, porque Ok. si no ya me preocupo, básicamente. Y bueno, cuando llegué a eso, todo el resto de lo que me quedaba de mis ahorros, dije, bueno, ¿cómo hago para mover ese dinero? ¿Cómo hago para que ese dinero se mueva y el día de mañana me genere un retorno en donde yo pueda estar así y despreocuparme de necesitar un sueldo para llegar a fin de mes? Y ahí es en donde empecé a ver mis alternativas y a pensar a dónde podía yo poner ese dinero. Obviamente la primera opción que se me vino a la cabeza fue la bolsa, digamos, pero duró muy poco en realidad, porque la verdad que necesitas muchísimo conocimiento, es muy fácil perder dinero, que de hecho lo perdí. Así que sí, me duró muy poquito cuando dije, no, la verdad que esto es más complejo de lo que parece, es muy riesgoso si no sabes lo que estás haciendo, y yo en realidad quería algo que me dé un poquito más de seguridad, estabilidad, en donde yo sepa que lo puedo dejar ahí y no preocuparme hasta dentro de 15, 20, 30 años, y yo sé que ese dinero está trabajando sin que yo me tenga que preocupar. Así que hice eso, en dos opciones diferentes, nacional, internacional, y si Dios quiere, ya cuando tenga 45, háblame de vuelta y te cuento cómo me fue. Es loco, ¿no? Porque bueno, obviamente, estoy de acuerdo con vos. Para mí, sí, siempre le tengo que dejar un mensaje a la audiencia, lo importante es arrancar. Hay que empezar, es difícil arrancar, pero es el primer paso, y después, una vez que uno entra en esa acción, va a ir evolucionando, y lo que vos acabas de decir es súper valioso. A mí me pasó igual que vos. Yo arranqué con propiedades, no con acciones. No, perdón, mentira. Arranqué con acciones, dejé 2 años, ni gané ni perdí dinero. Después me puse a invertir en propiedades. En un momento dije, bueno, le voy a dar una segunda chance. Y siempre que hice acciones y cripto, los hice con fines educacionales, Ujú. donde invertí, sé que no sé lo suficiente, y entonces
mi forma de decir tomo acción es invertir dinero que a nadie le gusta perder plata, pero si la perdiera, no pierdo mi sueño, básicamente, ¿no? Ujú. Y eso fue efectivamente lo que hice. Entonces, tengo en este momento un poquito de dinero en la bolsa y en cripto, ambas en pérdida, ¿está bien? Es la verdad. Pero bueno, dije, vale la pena abrirse a otras cosas, donde yo después termino entendiendo que el motivo por el cual elijo propiedades es porque A, las entiendo, B, me gusta ir por algo que sea un poco menos volátil. Ujú. Nada, vos recién hablaste de riesgo y estabilidad, y no existe la perfección, van a haber opciones con mejores retornos, más volátiles y más riesgosas, y opciones un poquito más estables, y yo me sentía más cómoda por mi apetito al riesgo. A ver, habiendo dicho esto, mi apetito al riesgo viene subiendo y subiendo y subiendo con la experiencia, ¿no? Y cada vez Claro, me animo a sí. hacer cosas un poco más riesgosas, incluso si ahora decidí enfocarme en las propiedades, el nivel de riesgo que tomo ahora es mucho más alto que cuando arranqué. Sí, ni hablar. Y te preguntaba esto de qué porcentaje dejas, porque esta es una pregunta que me hizo una amiga hace poco. Me dijo, bueno, Tiffy, ¿y vos de tus ahorros, qué porcentaje invertís? Yo tipo diciendo el 200%, invierto plata que no tengo, pero bueno, obviamente cuando arranqué, no escuchen esto, no hagan, tipo, en inglés No es le- do as I say and not as I do, es en inglés es tal cual eso, yo no puedo recomendar esto porque obviamente Sí, yo no. me metí, cambié mi carrera profesional para dedicarme 100% a las inversiones y la experiencia me fue dando este apetito al riesgo y de vuelta, tomo muchos más riesgos ahora que antes, pero son riesgos que para mí siempre el riesgo se maneja con la educación, la información, el conocimiento, y obviamente he ganado conocimiento a lo largo de los años. Sí, ni hablar, ni hablar. Yo creo que la confianza también tiene muchísimo que ver y obviamente vos tenés el conocimiento que te respalda. En mi caso, si lo queremos llevar al otro extremo por ahí, yo empecé de cero, en mi vida invertí, en mi vida hice negocios, o sea, no tengo idea de la vida, o sea, yo eh, como un pollito recién salido de la casa de mis papás, llegué al mundo, digamos, a Australia. Y bueno, también estoy buscando, sin tomar tantos riesgos, tampoco quedarme estancada. Entonces, ir viendo qué opciones me convienen para personas de 25, 26 años como yo, en 10, 15 años, a dónde querés estar, ya sea en Australia o en cualquier otro lugar del mundo. Eh, pero bueno, yo habiendo hecho estas dos opciones el año pasado, este año ya empecé a ver en tema de propiedad y qué tan viable es hacerlo para mí, para mi condición y para mi persona viviendo, o sea, una argentina viviendo en Australia, básicamente. Tal cual. Y vamos a decir que lo más importante, porque en la audiencia hay muchísima gente en una situación similar a la tuya, donde están cercanos a obtener la PR, pero todavía no la tienen. Y entonces cada vez que alguna de estas personas que en este momento pueden estar escuchando o mirando este podcast se ponen en contacto, el paso más importante es empezar a adquirir conocimiento, ¿saben? Tal cual. Porque si vos esperás a tener la PR para recién arrancar, te va a llevar 6, 9, 12 meses más después tomar acción, ¿verdad? Mientras que si vos Sí. venís absorbiendo ese conocimiento y te empezás a preparar, el momento que llegó la PR, listo, ya es el paso más grande, está Convengamos listo. que tu situación legal no condiciona lo que vos puedas llegar a investigar por tu cuenta, o sea, son dos cosas que no van de la mano. Bueno, y eso es re importante porque como yo, Tiffy, arranqué, es una situación que ya no aplica al día de hoy, ¿no? Pero yo empecé invirtiendo en propiedades en Nueva Zelanda, era el 2018, 2019, y había muchos beneficios de invertir en Nueva Zelanda que ya no están más ahí. Y cuando nos propusimos con mi pareja invertir, nosotros acabábamos de obtener la residencia permanente en Australia. Y en ese momento, ese año, durante el 2018, Nueva Zelanda acababa de cambiar la ley y empezaba a restringir a los inversores extranjeros a menos que fueras residente de Australia o Singapur. Entonces, en el momento que dije, dale, vamos a hacerlo, teníamos un viaje programado a Nueva Zelanda en ese momento estábamos haciendo una mentoría, habíamos pagado un curso súper caro, y 2 semanas antes de viajar cambió de vuelta la ley y ahora tenías que ser ciudadano en vez de residente. Y la forma en que encontraron los abogados
para que podamos empezar a invertir, no cumpliendo con ese criterio, porque ya, perdón, tenías que ser ciudadano, nosotros éramos residentes y no éramos ciudadanos, nos dijeron, bueno, si buscan inversores y hacen lo que se llama un joint venture agreement, mientras que ustedes sean propietarios y perciban ganancias en menos de un 25%, lo pueden hacer. Entonces, las primeras propiedades que compramos éramos propietarios en un 24%. Y hay pros y contras, no existe la perfección, pero yo, si hay algo de lo que me siento contenta y agradecida que hice, fue tomar acción y arrancar. Primero porque los aprendizajes de los primeros años es la curva de aprendizaje más grande, ¿no? Y si yo no hubiera hecho eso, no hubiera aprendido todo lo que aprendí, no estaría donde estoy hoy. Me di cuenta que puedo no solo hacer joint venture agreements, sino que puedo también hacer raising of capital. Y son todas cosas que por salirme de mi zona de confort logré hacer. Y en esos primeros 2 años que nosotros no éramos ciudadanos y logramos entrar al mercado, tuvimos la suerte de que las propiedades que compramos en los primeros 3 meses 3 casas, y esas 3 casas más que doblaron en valor en 2 años. A ver, ni yo ni nadie lo podría haber predecido. No puedo pensar que me va a volver a pasar nunca en el futuro. Fue algo muy loco y muy único en la historia, pero si no hubiera arrancado, no me hubiera sucedido tampoco, ¿no? Entonces, cuando uno lee estos libros más motivacionales y es en vez de decir no puedo, es el cómo puedo, yo, bueno, ¿cómo podemos? ¿Cómo podemos? Hicimos una lista, pusimos ofertas en ese momento y hasta que no nos aceptaron una oferta ni siquiera empezamos a buscar a los inversores. Fuimos con algo concreto a los inversores y de repente se empezaron a dar las cosas, hubo montones de partes difíciles de navegar, no piensen que todo fue color de rosas, pero si no hubiéramos arrancado, probablemente no estaría donde estoy hoy, en este momento, ¿no? Entonces, hay que arrancar y dar el primer paso. Así que vos invertiste primero de largo plazo para arrancar, años en el mercado, estoy súper de acuerdo, ahora estás pensando en propiedades y en este momento, ¿podés compartir un poco de tu situación actual y qué estás considerando con el tema de inversión en propiedades? Sí, bueno, obviamente como ya saben, yo todavía no soy residente australiana. En realidad, si vos me preguntabas hace 2 meses, o sea, ni ser residente, ni invertir, ni nada, pero bueno, la verdad es que la vida cambia constantemente y hasta yo me sigo sorprendiendo el día a día del camino que mi vida va tomando. Y nada, en realidad, a ver, como para poner un poco en perspectiva, estas inversiones a largo plazo que yo hice el año pasado fue básicamente por el hecho de que yo, teniendo un trabajo full time, no tenía ganas ni tiempo de empezar un side hustle, como es muy popular acá en Australia, o de dedicarle el tiempo a crear algo desde cero, porque es la realidad. Entonces dije, bueno, ¿a dónde puedo meter este dinero en donde haga algo por mí sin yo tener que hacer nada a largo plazo? Bueno, eso fue el año pasado. Hoy, que mi situación es diferente y mi cabeza madura un poquito más quizá, dije, bueno, por ahí invertir en propiedades en donde yo el día de mañana pueda o vivirla, o alquilarla, o ponerla en Airbnb, o lo que sea, en donde me genere un grado de responsabilidad, por ende, compromiso frente a lo que estoy comprando, porque va a ser mío, o sea, mi dinero, mi plan a futuro, de que me motive, y si el día de mañana yo quiero dejar de trabajar, tengo eso del cual agarrarme también. Ese es lo que está en mi cabeza, digamos. Total, ¿no? Y ahí son muchas las personas que se proponen llegar a esa libertad financiera y donde lo común es, hay gente que dice, sí, quiero llegar a la libertad financiera y no quiero trabajar, pero la gran mayoría quiere llegar a la libertad financiera y quiere seguir haciendo cosas, pero querés tener la libertad de elegir, ¿no? Y el hecho de no tener que estar preocupado con un nudo en la garganta de que si vas a llegar o no a fin de mes. Me parece que pasa más por otro lado, no por el hecho del no querer trabajar más for the sake of it, no sé cómo se dice en español, pero sí, no sé, hay que ver nuevas alternativas, nuevas opciones, pero como vos decís, nunca quedarse de brazos cruzados por ahí. Y yo sí, hoy por hoy tengo que esperar todavía a ser residente si quiero estar yo a nombre de la propiedad, pero capaz que le encuentre la alternativa para empezar antes. Bueno, eso es lo que estaba charlando, y uno empieza una conversación y llegan muchísimas personas a nosotros tipo diciendo, quiero hacer esto, y después se dan cuenta, por ahí decís, bueno, estoy cerca y esta inversión la quiero hacer por mi cuenta y no con mi pareja, perfecto, ningún problema, podemos esperar. Por ahí decís, ¿sabes qué? La verdad es que no me molesta diversificar el riesgo, hacer algo entre los dos, aprender y después ver si después cada uno quiere tener una por separado. Voy a armar montones de planes,
¿no? Entonces, es verdad, y esto es un dato que por ahí muchas personas buscan, lo hemos mencionado en otros podcasts, pero es importante saber, es que si uno está en pareja y uno ya es residente y el otro no, la compra es como si los dos fueran residentes y se hace bastante más fácil, desde el lado del financiamiento por sobre todo, ¿no? Mientras que si vos en este momento querés comprar sola sin tu pareja, como todavía no tenés el estatus de residencia, se complica un poco más el obtener el financiamiento, pero no solo eso, sino que ahora vos si firmaras un contrato de compra-venta, actúas como foreign investor, tenés que hacer una aplicación al FERB, tiene otras Es implicaciones, diferente, sí. Sí. ¿no? Entonces, vale la pena analizar todo y está bien si la opción es, bueno, sigo adquiriendo conocimiento y espero porque me faltan tan solo estos meses. O a veces decís, no, la verdad es que quiero avanzar. Pero lo importante es empezar a tomar un pasito a la vez y vos te pusiste Sí. en contacto con Sí, Wealthy. porque inclusive linkeado con eso que acabas de decir, de que me puse en contacto con ustedes y demás, hay una realidad y es que a diferencia de cómo soy yo en mi personalidad, de que yo soy por ahí muy ansiosa, muy acelerada, como que yo quiero todas las cosas ya, estas cosas no pasan de la noche a la mañana. Y yo el día que quiera tener una casa no voy a poder ir al súper y comprarle y decir, listo, esta es mi casa. No, es un proceso muy a largo plazo. Por eso yo también es como que arranqué sabiendo que me quedan meses todavía para obtener la residencia, para hacer justamente lo que vos decías al principio. Una vez que la tenga, listo, yo ya voy con todo así, pongo la firma y ya puedo tener la propiedad. Exactamente. Porque cuando la quiera tener, me voy a dar cuenta que me van a faltar un par de meses y cosas por hacer. Ese es un gran punto. Yo comparto con vos, yo no soy una persona paciente y uno quiere todo ya, y yo a mí me encanta el ya, 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 ya. Y nos guste o no, hay cosas en la vida que solo es cuestión de tiempo, ¿no? Y a mí me pasó cuando yo quería arrancar también, quería ya, 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 pero estaba esperando primero la residencia, a los 3 meses me salió y 3 meses después logré comprar esa primera propiedad, ¿no? Y todo es el que lleve tiempo, incluso cuando entras al mercado inmobiliario, uno obviamente quiere ver la performance de la propiedad ya, pero todo lleva tiempo y no nos queda Sí, otra tal cual. que esperar. Sí. Es confiar en el proceso y en que los resultados van a llegar a su Bueno, manera. acabas de decir algo re importante, confiar en el proceso. Yo, habiendo definido una estrategia y diciendo, bueno, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, por ejemplo, uno de los conceptos que hoy no vamos a profundizar, pero que yo había entendido la teoría, y era lo que yo más quería hacer y aplicar, era el concepto de un equity release, comprar que la propiedad se aprecie y después con esa apreciación usar la apreciación para que sea el depósito de una siguiente propiedad, sin tener que sacar el dinero de mi bolsillo, de mis ahorros. Y ah, lo sabía, lo entendía, entendía la teoría, pero hasta que yo no la viví en carne propia, es como que hay un clic que hasta que vos no pasás por esa situación es difícil lo puedes explicar con toda la confianza del mundo, pero vivirlo se siente distinto. Sí, tal cual. Así que Va, me bueno, imagino, no sé. es eso, es eso, y me ha pasado, y cuando hablo con personas que todavía no lo vivieron, me dicen, bueno, pero lo quiero vivir, y personas que ya lo vivieron dicen, sí, y ahora que lo viví, me cayeron todas las fichas que por ahí me faltaban. Sí, sí. Pero bueno, Agustina, la verdad es que esta ha sido una excelente charla, me gustaría ir cerrando, así que sé que tenías montones de mensajes que querías dejar, si hay un mensaje que vos le quisieras dejar a la audiencia, ¿cuál sería? Anímense. Anímense. Me encantó, corto y conciso. Que Anímense. aplíquenlo a lo que quieran, pero anímense. Buenísimo, me encantó el mensaje. Y para cerrar, a la mayoría cuando no me olvido, a la mayoría de las personas que entrevisto en el podcast, les pregunto qué significa la palabra riqueza en inglés, wealth. Wealth, para mí, wealth para mí es estar tranquila con mi vida en todos los aspectos. No tener que preocuparme por mi salud, por mi familia, por mi felicidad. Obviamente la parte monetaria siempre viene en el paquete, porque si no, no vivimos del aire nosotros claramente, pero es eso, es estar tranquila. Eso Buenísimo. significa para mí. Me encantó. Bueno, muchísimas gracias por compartir tu historia y Placer. si este podcast sigue existiendo en 20 años, quiero saber cómo fue la performance de los fondos que Lo invertiste en el pineamos para 2021. dentro de 20 años un recordatorio ahí. Exactamente. Bueno, te mando un saludo y hasta la próxima.
Gracias por tenerme, Tiffy.